La humillaron delante de todos. Su propia familia la llamó gorda, vergüenza y fracaso, sin imaginar que alguien la estaba observando en silencio. Desde que era niña, ella había aprendido que en su familia el cariño tenía un precio. Sus hermanas recibían elogios constantes por ser delgadas, bonitas y elegantes. A ella, en cambio, la trataban como si fuera una falla que todos querían ocultar. Cada comentario disfrazado de preocupación era, en realidad, un recordatorio cruel de que no encajaba en ese hogar. Durante las comidas, las miradas se clavaban en ella antes de que pudiera llevar un bocado a la boca. Si comía un poco más, su madre suspiraba con desaprobación. Si comía menos, su padre insinuaba que estaba fingiendo. Nada de lo que hiciera era suficiente. Vivía atrapada en un ambiente donde la opinión de los demás pesaba más que su bienestar. Lo más triste era que ella había intentado cambiar cientos de veces, no por sí misma, sino para complacerlos. Se sometió a dietas estrictas, ejercicios extenuantes y ropa incómoda solo para evitar más críticas. Pero, sin importar cuánto se esforzara, siempre era señalada por su cuerpo, como si eso definiera todo lo que era. Con el tiempo, su sonrisa se fue apagando. Su voz se volvió tímida, casi un susurro. Su autoestima se redujo hasta el punto de creer que no merecía afecto. Cuando la familia, que debería protegerte, es la que más te hiere, terminas creyendo que no tienes valor. Pero cuando se sentía más sola que nunca, apareció alguien inesperado. Un chico sencillo, sin lujos ni pretensiones, que no la miró como un problema, sino como una persona. Un chico que vio su tristeza antes que su cuerpo. Un chico que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su historia por completo. Todo comenzó en una comida familiar donde, como siempre, ella intentó pasar desapercibida. Llevaba una blusa que le gustaba, un pequeño intento de sentirse bien consigo misma. Pero en cuanto entró al salón, todas las miradas se fijaron en ella como si hubieran encontrado un defecto que señalar. Nadie sonrió, nadie la recibió con cariño, solo juzgaron. La primera en atacarla fue su tía, con esa voz dulce que siempre escondía veneno. «Seguro que esa ropa te queda bien», comentó en voz alta para que todos escucharan. Su madre no tardó en agregar: «Hija, deberías cuidar más tu figura, no es saludable ni bonito». Ella bajó la mirada, sintiendo que su corazón se encogía. Era el mismo guión de siempre. Durante la comida, las críticas continuaron disfrazadas de consejos. «No deberías repetir plato. Las chicas de tu edad deberían verse mejor. Así nunca tendrás novio». Ella intentó mantenerse fuerte, respirando hondo para no quebrarse frente a todos, pero cada palabra era un golpe directo a su autoestima, como si comieran su dignidad junto con la comida. Lo que nadie sabía era que, a pocos metros, un joven observaba la escena en silencio. Era un mesero del restaurante, un chico sencillo con ojos atentos y corazón noble. Siempre había notado la tristeza en el rostro de ella cuando venía con su familia, pero esa tarde la humillación fue tan evidente que sintió un nudo en el pecho. Al final de la comida, cuando ella se levantó para ir al exterior y respirar lejos de las críticas, el mesero la siguió con discreción. No quería invadir su espacio, pero sí ofrecer algo que ella no recibía allí adentro: un poco de humanidad. Lo que ocurriría entre ellos a partir de ese momento cambiaría por completo el rumbo de su vida. Ella salió al jardín del restaurante con pasos rápidos, buscando un lugar donde pudiera liberar el aire atrapado en su pecho. Sentía que si escuchaba un comentario más, se rompería en 1000 pedazos. Apoyó las manos en la baranda, cerró los ojos y finalmente dejó escapar las lágrimas que había contenido durante toda la comida. Entonces escuchó una voz suave detrás de ella. «¿Estás bien?». Era el mesero,
No venía con bandejas ni con la cuenta. Venía con una mirada honesta, la primera mirada amable que recibía en todo el día. Ella intentó limpiarse las lágrimas con torpeza, avergonzada de que alguien la viera así. Sí, estoy bien, pero su voz tembló demasiado como para sonar convincente. El chico se acercó un poco, manteniendo distancia para no incomodarla. Perdona que me meta, pero nadie merece que le hablen como te hablaron ahí dentro. Ella soltó una risa amarga, cansada. Son mi familia, ya estoy acostumbrada. Y aunque lo dijo con resignación, el dolor en sus ojos lo revelaba todo. Él apretó los labios, como si la injusticia le doliera personalmente. No deberías acostumbrarte a eso. No está bien que te traten así. Por un instante, ella lo miró fijamente. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué alguien que apenas conocía parecía sentir más empatía que las personas que se suponía debían amarla? El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de comprensión, un espacio seguro que ella no estaba acostumbrada a sentir. Gracias, susurró ella, y él respondió con tranquilidad. Si necesitas hablar, puedo escucharte. No tienes que cargar todo sola. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que alguien realmente la veía. No veía su cuerpo, ni sus defectos, ni las expectativas que su familia imponía. Veía su tristeza, veía su alma, y esa simple presencia cambió algo dentro de ella, como si una puerta que llevaba años cerrada empezara a abrirse lentamente. Ella lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara interés genuino en cómo se sentía. Durante años había aprendido a esconder sus emociones para evitar burlas o críticas. Y ahora, de repente, un desconocido la escuchaba con más atención que toda su familia junta. ¿Por qué te importa?, preguntó ella en voz baja. El chico sonrió con suavidad. Porque no es justo que te hagan creer que vales menos de lo que eres. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Nadie había hablado así con ella. Nadie había dicho algo que tocara directamente las heridas que intentaba esconder. Se sintió vulnerable, pero también aliviada. Como si, por fin, alguien entendiera el peso que cargaba todos los días. Él continuó con calma. Te he visto venir muchas veces con tu familia, siempre callada, siempre aguantando comentarios que no mereces. Ella se sonrojó, avergonzada de que alguien hubiera notado su dolor. Intento no causar problemas, pero no eres un problema, dijo él con firmeza. El problema son las personas que no saben valorarte. Aquella frase la golpeó profundamente. Nunca había pensado en eso. Siempre creyó que todo era culpa suya, que si cambiaba, si adelgazaba, si se esforzaba más, entonces algún día sería suficiente. Pero Daniel, porque así se llamaba, le mostraba una perspectiva completamente diferente. Hablaron durante varios minutos, casi sin darse cuenta del tiempo. Él le contó un poco sobre su vida, sobre su trabajo en el restaurante, sobre cómo le gustaba observar a la gente para intentar entenderlos. Ella, por su parte, se abrió más de lo que esperaba, contando cosas que nunca decía en voz alta. Fue un intercambio natural, cálido, como si se conocieran desde hacía mucho. Cuando la familia la llamó desde dentro con impaciencia, ella sintió un nudo en el estómago. No quería regresar, no después de haber probado, aunque fuera por unos minutos, lo que se sentía ser tratada con amabilidad. Antes de irse, Daniel dijo, si algún día quieres hablar de nuevo, estaré aquí. Y esa simple promesa se convirtió en un rayo de luz en su vida. Durante los días siguientes, algo comenzó a cambiar dentro de ella. No entendía bien qué era, pero sentía una calidez nueva en el pecho. Cada vez que recordaba las palabras de Daniel, el dolor de su familia parecía un poco menos pesado. Él no había hecho nada extraordinario.
solo la trató con respeto. Pero para alguien que había vivido rodeada de desprecio, eso ya era extraordinario. Daniel empezó a enviarle mensajes cortos y amables. Nunca invadía, nunca exigía. ¿Llegaste bien a casa? Espero que tu día haya sido tranquilo. Si te sientes mal, puedes escribirme. Ella leía cada uno con una mezcla de sorpresa y emoción. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara sinceramente por ella. Una tarde, él la invitó a caminar por un parque cercano al restaurante. No era una cita, al menos no lo dijeron así. Era solo compañía, algo que ella nunca había tenido sin sentirse juzgada. Cuando se encontraron, Daniel notó que ella estaba nerviosa. No tienes que fingir nada conmigo, le dijo con una sonrisa suave. Aquellas palabras la relajaron más que cualquier abrazo. Mientras caminaban, hablaron de cosas simples: música, comida, sueños, miedos. Ella se sorprendió al notar lo fácil que era abrirse con él. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si su alma hubiera estado esperando a alguien que la escuchara sin burlas ni sarcasmos. En un momento ella se detuvo y le preguntó algo que llevaba días sintiendo en el fondo del corazón. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Daniel se quedó en silencio unos segundos, mirándola con honestidad. Porque veo en ti a una persona que ha soportado demasiado sin que nadie le pregunte si está bien, y porque mereces que alguien te trate como realmente vales. Ella no dijo nada, pero en su interior algo se encendió, un brillo que nunca había sentido, una pequeña esperanza de que podía existir un lugar en el mundo donde no fuera humillada, donde no fuera comparada, donde pudiera simplemente ser ella. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella conexión estaba a punto de encender un conflicto mucho mayor dentro de su familia. Amelia llegó al restaurante con el corazón acelerado. Hacía meses que no veía a su familia y aunque no esperaba cariño, al menos deseaba que la trataran con un poco de respeto. Mateo la acompañó, tomándola de la mano con firmeza, como si pudiera transmitirle valor solo con un toque. Apenas entraron, todos los ojos se clavaron en ellos. Su padre levantó una ceja, su hermana cruzó los brazos y su madre soltó un suspiro que decía más que 1000 palabras. Nadie sonrió, nadie celebró su presencia. Era como si Amelia hubiera llegado a estropear la noche. Mateo sintió la tensión en el aire, pero no soltó su mano. Al contrario, la apretó más. Se acercó a la mesa con una sonrisa tranquila, aunque podía sentir la hostilidad como un golpe en el estómago. Saludó con educación, pero recibió apenas murmullos y miradas frías. Su madre fue la primera en hablar con ese tono disfrazado de cortesía que solo buscaba humillar. Amelia, ¿no te dije que vinieras sola? No era necesario traer acompañantes. La palabra acompañantes cayó como un insulto. Mateo no respondió. Sabía que cada réplica solo serviría para alimentar oídos maliciosos. Amelia tragó saliva, temblando, pero no se soltó de él. Por primera vez en su vida adulta, no se sintió completamente sola. Su hermana, Clara, se inclinó hacia adelante con una sonrisa venenosa. Bueno, supongo que alguien tenía que quererla, ¿no? Dijo en voz baja, pero no lo suficiente para que pasara desapercibido. Mateo la miró sin furia, pero con una calma tan firme que la hizo retroceder un poco. No alguien, respondió. Yo la quiero. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, cortante. La familia no sabía cómo reaccionar. Nadie en esa mesa estaba preparado para que alguien defendiera a Amelia, mucho menos con tanta seguridad. Amelia, por otro lado, sintió algo nuevo nacer dentro de ella, orgullo. Durante toda su vida había aceptado humillaciones en silencio, pero ahora ya no estaba sola. Y más que eso, ya no estaba dispuesta a permitir que la trataran como si no valiera nada.
Lo que esa familia no sabía era que esa noche no saldría como ellos imaginaban, porque Mateo no se quedaría callado para siempre, y Amelia finalmente estaba lista para enfrentar a los que siempre la habían hecho sentir menos. La cena continuó, pero la tensión solo crecía. Amelia intentaba concentrarse en el menú, aunque sus manos temblaban levemente. Mateo, atento, le acarició el dorso de la mano con el pulgar. Ese gesto pequeño, casi invisible, le devolvió un poco de aire. Su padre, con el ceño fruncido, decidió romper el silencio. «Dime, Mateo, ¿a qué te dedicas?», preguntó con un tono que no buscaba conversación, sino clasificación. Mateo respondió con tranquilidad. «Trabajo en una pequeña tienda de reparación de teléfonos. Es mi propio negocio». La hermana de Amelia soltó una risita burlona. «¿Una tienda? Vaya, pensé que al menos tendría un trabajo, no sé, más importante». Pero Mateo no se molestó. No era la primera vez que alguien lo juzgaba por no tener un título rimbombante o un salario impresionante. «Para mí es importante», respondió. «Me permite vivir con dignidad y cuidar de las personas que amo». La palabra amo hizo que Amelia sintiera un calor súbito en el pecho. Su madre, en cambio, arqueó una ceja. «¿Cuidar? Amelia necesita algo más que buenas intenciones. Necesita disciplina, salud, alguien que la oriente». La miró de arriba a abajo. «No está bien, mírala». Fue demasiado. Las palabras de su madre siempre habían dolido, pero decirlas delante de Mateo, delante de cualquier persona, era una herida abierta. Amelia respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo no agachó la cabeza. «Mamá, basta», dijo con firmeza, sorprendiendo a todos. «Ya sé lo que piensas de mí, me lo has repetido toda mi vida, pero no voy a permitir que me humilles». La mesa quedó muda. «Estoy cansada», continuó Amelia. «Cansada de que me vean como un problema, como una vergüenza, como si mi valor dependiera de lo que peso». Mateo la miraba con orgullo, sin intervenir. Quería que ella hablara, que usara su voz, que se liberara. Su padre trató de imponerse. «Amelia, no levantes la voz, estamos en público». «¿Tú y qué?», respondió ella. «¿Te preocupa lo que piensen los demás? Nunca te ha preocupado lo que sentía yo». Por primera vez en la vida, Amelia no era la niña que recibía insultos y se quedaba en silencio. Era una mujer que había encontrado fuerza en medio del dolor y que tenía a alguien a su lado que la veía como nadie más lo había hecho. Pero lo que vendría después sería aún más inesperado. El silencio se hizo tan profundo que Amelia pudo escuchar su propio pulso retumbando en los oídos. Su familia estaba en shock. Nunca la habían visto responder, nunca la habían visto defenderse. Ella siempre había sido la tranquila, la que aguanta, la que no dice nada. Pero esa versión de Amelia había quedado atrás. Su madre fue la primera en reaccionar con un falso gesto de superioridad. «Amelia, estás exagerando. Nosotros solo queremos lo mejor para ti». «No», respondió ella con voz firme. «Ustedes quieren lo mejor según su idea de perfección, pero nunca se han preocupado por cómo me siento. Nunca han preguntado si estoy triste, si necesito apoyo, si estoy bien. Solo me ven como un cuerpo que deben corregir». La hermana de Amelia chasqueó la lengua. «Ay, por favor, no empieces con dramas. Siempre has sido sensible de más». Amelia la miró fijamente, sin titubear. «No soy sensible de más. Solo estoy harta de que me falten el respeto». Mateo, hasta entonces en silencio, intervino muy calmado, pero con una fuerza que hizo que todos lo escucharan. «Yo he visto cómo tratan a Amelia, y se los diré con sinceridad. Ningún ser humano merece ser tratado así. Ella es una de las personas más nobles, más fuertes y más buenas que he conocido.
Si ustedes no pueden ver eso, el problema no es ella. El problema es cómo ustedes la miran. El padre de Amelia se sintió desafiado. ¿Estás insinuando que somos malos padres? Mateo lo sostuvo la mirada sin retroceder. Estoy diciendo que la han herido más de lo que imaginan y que si siguen así, la van a perder. Porque nadie aguanta toda una vida siendo despreciado por quienes deberían amarla. Esas palabras golpearon fuerte. Amelia vio cómo su familia evitaba mirarla. Por primera vez parecían incómodos, no con ella, sino consigo mismos. Ella respiró hondo. Mamá, papá, Clara, quiero que entiendan algo. Yo ya no voy a permitir que destruyan mi autoestima. Tengo a alguien a mi lado que me trata con respeto, con cariño, y me enseña todos los días que soy suficiente. Su madre abrió la boca para responder, pero Amelia la interrumpió suavemente. Hoy no vine a pedirles amor, vine a poner un límite. Si quieren ser parte de mi vida, van a tener que aprender a tratarme con dignidad. Si no, miró a Mateo, que le sonrió con ternura. Estoy dispuesta a seguir adelante sin ustedes. La frase cayó como un rayo. La familia quedó paralizada, incapaz de reaccionar, y por primera vez en su vida, Amelia sintió libertad, verdadera libertad. Pero lo que pasaría después de esa noche sería aún más sorprendente. Cuando Amelia y Mateo salieron del restaurante, la noche fría les golpeó el rostro, pero ella se sentía más ligera que nunca, como si hubiera dejado años de dolor dentro de aquel salón. Mateo caminaba a su lado en silencio, dándole espacio para procesar lo que había ocurrido. Después de unos minutos, él se detuvo y la miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo, acariciándole la mejilla. «Hablaste desde el corazón y fuiste valiente». Amelia sintió que los ojos se le humedecían. «Siempre tuve miedo de decepcionarlos», confesó. «Pero hoy entendí que no soy yo quien les falla. Son ellos los que no saben amar». Mateo la abrazó con fuerza, como si quisiera envolverla y protegerla del mundo entero. «Tú mereces amor del bueno, del que no duele, del que no juzga, y si tu familia aún no sabe darlo, entonces tendrán que aprender». Caminaron un rato más hasta llegar al pequeño parque donde solían sentarse a conversar. Las luces cálidas iluminaban el camino y el sonido suave de las hojas los acompañaba. Amelia respiró profundo, sintiendo cómo un peso enorme se disipaba de su pecho. «Por primera vez», dijo ella, «siento que tengo control de mi vida, que puedo decidir quién se queda y quién se va». Mateo sonrió suavemente. «Eso es crecer, Amelia. Eso es amarte». Ella lo miró a los ojos, con una mezcla de gratitud y amor. Nunca nadie la había defendido como él. Nunca nadie había creído en ella así. Nunca nadie la había mirado como si fuera suficiente. Y en ese parque silencioso, con el corazón aún temblando, Amelia entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que importaba ya no era cómo la veía su familia, sino cómo empezaba a verse ella misma. Los días siguientes fueron distintos. Su familia, sorprendida por la actitud de Amelia, comenzó a enviar mensajes cortos, incómodos, casi torpes. No sabían cómo acercarse sin repetir los mismos errores. Pero Amelia ya no estaba desesperada por su aprobación. Por primera vez, tenía claridad sobre lo que merecía. Una tarde, mientras estaba con Mateo en su pequeña tienda, recibió una llamada inesperada de su madre. Dudó antes de contestar, pero Mateo le tomó la mano y le dio una sonrisa de apoyo. «Estoy contigo», le dijo. La voz de su madre sonó frágil, mucho más suave que de costumbre. «Amelia, quería pedirte perdón», dijo, con pausas largas. «No me había dado cuenta del daño que te estábamos haciendo». Esas palabras la sorprendieron. No esperaba una disculpa,
Su madre nunca había sido alguien que reconociera errores. Pero Amelia no era la niña que esperaba migajas de cariño. Era una mujer que había aprendido a poner límites. «Gracias por decirlo», respondió con calma. «Pero el respeto no es solo palabras. Quiero ver cambios». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Lo intentaremos si nos das otra oportunidad». Amelia miró a Mateo. Él no dijo nada, pero su mirada decía: «La decisión es tuya. Tú eliges ahora». «Podemos intentarlo», respondió ella finalmente, «pero será a mi ritmo. Y quiero que entiendan que si vuelven a tratarme como antes, no voy a quedarme». Cuando colgó, sintió una mezcla de alivio y fortaleza. No se trataba de reconciliar por obligación, sino de construir algo nuevo desde cero, si su familia realmente estaba dispuesta. Mateo la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Te admiro», susurró, «no solo por enfrentarlos, sino por permitirte ser feliz». Ella sonrió y se giró para mirarlo. «Tú me enseñaste a verme con otros ojos», dijo, «pero ahora sé algo más importante. Aprendí a amarme sola». Mateo la besó suavemente en la frente, orgulloso, emocionado. Y fue en ese instante cuando Amelia entendió su final verdadero. No era ser aceptada por su familia, no era ser defendida por su novio. Su verdadera victoria era haberse elegido a sí misma. Si te emocionó esta historia, no olvides seguir nuestro canal para más relatos como este. Dale like, comenta y comparte para que más personas conozcan este mensaje. Tu apoyo hace toda la diferencia.